Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Soy un agente de seguros de 31 años y, después de una semana agotadora llena de reclamos, pólizas y llamadas telefónicas interminables, suelo relajarme explorando los objetos desechados por otras personas. Me encanta toparme con cosas que parecen guardar una pequeña historia, artículos que uno puede revivir dándoles un nuevo propósito. El mes pasado, un sábado por la mañana, iba conduciendo por un vecindario cercano cuando vi un cartel que anunciaba una venta de garaje. Fue uno de esos desvíos de último minuto en los que no esperas encontrar nada especial, pero decides detenerte de todos modos. La casa era sencilla. En la entrada habían colocado una mesa plegable con varios objetos dispersos, libros, utensilios de cocina y un montón de herramientas que captaron de inmediato mi atención. Entre ellas destacaba una vieja caja de herramientas de metal, de esas rojas tradicionales y oxidadas, como las que solían usarse en las escuelas técnicas. Me recordó a la que tenía mi abuelo en su garaje cuando yo era niño. Solo con verla, casi podía oler el aceite de motor y el aserrín de aquellos días. La abrí y dentro encontré algunas herramientas dispersas, un par de llaves inglesas, varios destornilladores y un martillo antiguo con el mango de madera desgastado. Nada extraordinario, pero tenía ese aire nostálgico difícil de ignorar. ¿Cuánto cuesta esto?, le pregunté al hombre que atendía la venta, alzando la caja. Era un señor mayor, tal vez en sus 60, con rostro curtido por los años y un aire tranquilo. $10, respondió encogiéndose de hombros, como si no tuviera importancia. Trato hecho, le dije entregándole el dinero en efectivo. Conversamos un par de minutos sobre herramientas y sobre cómo ya no las fabrican como antes. Luego cargué la caja a mi auto y regresé a casa, satisfecho con mi hallazgo. Una semana después ya casi me había olvidado de la caja. Estaba guardada en el garaje, esperando que la limpiara y quizás la usara para organizar mis propias herramientas. Una noche después de cenar, sonó el timbre de mi casa. No esperaba a nadie, así que me sequé las manos con una toalla y fui a abrir. En la puerta había un hombre que no conocía. Parecía tener unos 40 y tantos años, delgado, con el cabello castaño corto y un rostro que mostraba claramente que había tenido una vida difícil. No parecía peligroso exactamente, pero su presencia me generó una sensación incómoda, como si trajera consigo un peso invisible. ¿En qué puedo ayudarle?, le pregunté sin abrir completamente la puerta. Compraste una caja de herramientas en una venta de garaje la semana pasada, ¿cierto?, dijo con voz ronca y baja. Me quedé mirándolo, sorprendido. Sí. ¿Por qué? Esa caja es mía, respondió acercándose un poco más. Se vendió por error. Necesito recuperarla. Algo en su historia no me cuadraba. El hombre que me la había vendido nunca mencionó que perteneciera a otra persona, y aunque hubiera sido un malentendido, yo la había comprado de forma legítima. Aún así intenté mantener la cordialidad. Lo siento, pero se la compré directamente al dueño. ¿Estás seguro de que es la misma? Estoy completamente seguro, insistió. Mira, no quiero problemas. Solo quiero que me devuelvas la caja. Me detuve un momento, convencido de que no estaba contando toda la verdad. Lo siento, repetí, esta vez con un tono más firme. Yo la compré de manera legal. Si hay algún inconveniente, tal vez deberías hablar con la persona que la vendió. Él me miró fijamente durante unos segundos, luego asintió con la cabeza, de forma seca. Está bien, dijo dándose la vuelta, pero voy a volver. Y cumplió su palabra. Tal como lo había advertido, volvió 2 días después. Estaba viendo televisión cuando volvió a sonar el timbre. Esta vez no me apresuré a contestar. Me asomé discretamente por la mirilla y lo vi allí, parado en el mismo sitio.
aunque ahora se notaba más alterado. ¡Eh! Gritó mientras golpeaba con más fuerza la puerta. Sé que estás ahí. Solo dame la caja de herramientas y me iré. No dije nada. Había algo en su tono que me puso los pelos de punta. No parecía un hombre que simplemente quisiera recuperar algo perdido. Su energía era distinta, casi desesperada. Después de unos minutos de insistencia, se marchó. Pero antes de irse comenzó a caminar de un lado a otro en mi porche como un animal encerrado. Me quedé inmóvil, esperando a que desapareciera por completo de la vista antes de relajarme. Las visitas no se detuvieron. Durante los días siguientes volvió varias veces. A cada intento se mostraba más insistente, más intenso. Llegaba en horarios aleatorios, a veces al amanecer, otras altas horas de la noche, golpeando la puerta con fuerza y gritando por la caja. Una noche incluso lo escuché intentar girar el picaporte. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que no había cerrado con llave. Corrí a echar el cerrojo de inmediato y luego llamé a un amigo para contarle lo que estaba ocurriendo. «Ese tipo está mal de la cabeza», me dijo mi amigo. «Tienes que llamar a la policía ya». No estaba seguro. Técnicamente el tipo no había cometido ningún delito. No quería empeorar las cosas, pero cuando regresó una semana después e intentó forzar la entrada, comprendí que ya no podía ignorarlo. Eran cerca de las 10 de la noche. Estaba recogiendo la cocina cuando comenzaron los golpes violentos contra la puerta. Esta vez no eran simples toques. Alguien estaba empujando con fuerza, tratando de abrirla a la fuerza. «Abre la puerta», gritó desde el otro lado. «Sé que estás adentro». El corazón me latía con fuerza mientras tomaba el teléfono y marcaba el 911. Mientras esperaba que me atendiera la operadora, agarré un cuchillo de cocina con las manos temblorosas. «Estoy llamando a la policía», grité con fuerza desde el otro lado de la puerta. «Lárgate ahora mismo». Hubo un momento de silencio. Luego lo escuché murmurar algo que no entendí, y finalmente se retiró. Permanecí en línea con la operadora hasta que llegó una patrulla. Cuando el oficial se presentó en mi puerta, le conté todo con detalle. «¿Lo conoces?», me preguntó. «No, no tengo idea de quién es. Solo sé que desde hace una semana viene insistiendo con que la caja que compré le pertenece». El oficial asintió con seriedad. «Vamos a levantar un informe y patrullar la zona con más frecuencia. Si vuelve, no dudes en llamarnos». Esa noche no podía dejar de pensar en la caja de herramientas. ¿Por qué era tan importante para él? ¿Tenía valor sentimental? ¿O escondía algo más? Fui al garaje y la abrí de nuevo. Comencé a revisar cada herramienta con cuidado. Todo parecía igual. Las mismas llaves, destornilladores, el martillo. Pero entonces noté algo raro. La parte inferior de la caja tenía un panel falso. Lo forcé con un destornillador hasta que cedió. Lo que encontré me dejó sin aliento. Debajo del panel había varias bolsitas plásticas que contenían lo que parecía ser polvo blanco. Mi estómago se encogió al comprender lo que era. Droga. La caja no era lo que el hombre quería. Era lo que estaba escondido dentro. A la mañana siguiente llevé la caja directamente a la estación de policía y conté todo lo que había sucedido. El agente que me atendió no pareció sorprendido. Asintió con gravedad mientras tomaba nota de mi declaración. «Hiciste lo correcto», me aseguró. «Vamos a investigar el asunto, pero te aconsejo que estés muy alerta durante las próximas semanas. Si ese sujeto sabe que tú tenías su mercancía, puede que no se rinda tan fácilmente». Salí de la estación con una mezcla de alivio y tensión. Intenté seguir con mi rutina diaria. Trabajo, hacer la compra, mantenerme ocupado. Pero no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido en los últimos días. Recordaba las palabras del oficial. Entregar la caja y su contenido había sido la decisión adecuada, pero eso no garantizaba que el problema se terminara ahí. El tipo podía seguir rondando. Esa noche, al regresar a casa, sentí que algo no andaba bien desde el primer momento. Siempre dejo encendida la luz del porche, pero esta vez estaba apagada, sumiendo la entrada en una penumbra inquietante. Tomé el celular del asiento del pasajero y bajé del auto con cautela.
escaneando el área con la mirada. Fue entonces cuando lo vi. La puerta principal estaba entreabierta, el marco destrozado, el cerrojo colgando torcido como si lo hubieran arrancado con violencia. Una descarga de adrenalina me recorrió el cuerpo. Me quedé paralizado unos segundos, contemplando la escena con incredulidad. Pensé en llamar de inmediato a la policía otra vez, pero la necesidad de saber qué estaba ocurriendo dentro de mi propia casa fue más fuerte. Marqué el 911 y me mantuve en línea con la operadora mientras cruzaba el umbral con pasos lentos. El interior era un desastre. El salón parecía haber sido azotado por una tormenta. Los cojines estaban por el suelo, los estantes vaciados, papeles esparcidos por todas partes. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza a cada paso que daba. La cocina no estaba en mejores condiciones. Las puertas de los armarios estaban abiertas de par en par. Los platos rotos por el suelo y el contenido del refrigerador volcado sobre la encimera. Avancé por el pasillo hacia los dormitorios cuando escuché algo. Pasos apresurados. Me pegué contra la pared, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Un fuerte golpe me hizo dar un salto. La puerta trasera se cerró de golpe. Corrí hacia la ventana trasera justo a tiempo para ver a dos figuras huyendo por el patio y perdiéndose entre las sombras del terreno. Quise gritarles, perseguirlos, hacer algo, pero el miedo me mantuvo inmóvil. Esperé unos momentos, asegurándome de que realmente se habían ido antes de continuar revisando la casa. Mi habitación era un campo de batalla. Los armarios saqueados, el colchón volcado, cada cajón de la cómoda arrancado y vaciado sobre el suelo. No hacía falta ser detective para entender lo que buscaban. La caja. Pero ya no estaba allí. La policía la tenía bajo resguardo, en una sala de pruebas. Ellos no lo sabían. Me habían estado observando, esperando el momento en que saliera para irrumpir en busca de su escondite. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquellos tipos no eran simples ladrones. Estaban desesperados, dispuestos a todo con tal de recuperar su mercancía, incluso a arrasar mi casa entera. Poco después llegaron los agentes de policía. Les conté con detalle todo lo que había pasado, describiendo a los dos hombres lo mejor que pude, aunque no logré ver sus rostros con claridad en la oscuridad. Los oficiales redactaron un informe, revisaron cada rincón de la casa y me aseguraron que aumentarían la vigilancia en la zona durante los próximos días. ¿Cree que van a regresar?, pregunté intentando sonar tranquilo, aunque la voz me temblaba. Es posible, admitió uno de ellos, pero ahora que saben que la caja de herramientas ya no está aquí, tal vez se den por vencidos. De todas formas, vamos a estar atentos. Le recomiendo cambiar las cerraduras y si puede instalar cámaras de seguridad. Durante los días siguientes hice justo eso. Reemplacé todas las cerraduras. Instalé un sistema de vigilancia completo y, por precaución, me quedé unos días en casa de un amigo mientras procesaba todo lo ocurrido. La sensación de vulnerabilidad era asfixiante. Mi hogar, ese espacio donde uno debería sentirse seguro, había sido invadido, y era imposible sacudirme la sensación de que alguien me seguía observando. Incluso ahora sigo mirando por encima del hombro cada vez que llego a casa, atento a cualquier vehículo desconocido o figura sospechosa cerca de mi calle. Hasta el momento, la policía no me ha contactado con actualizaciones sobre la investigación. No sé si lograron capturar al tipo de la venta de garaje o a sus cómplices. Afortunadamente, ese hombre nunca volvió. No tengo idea si lo arrestaron o si simplemente decidió que el riesgo era demasiado alto. Sea como sea, yo quedé atrapado en un estado constante de paranoia. Siempre atento, siempre revisando 2 veces si cerré la puerta, si alguien me sigue, si todo está en su lugar. Mirando hacia atrás me doy cuenta de lo ingenuo que fui al pensar que una simple visita a una venta de garaje sería inofensiva. Lo que empezó como una compra nostálgica se convirtió en una de las experiencias más aterradoras de toda mi vida. Historia 2. Cuando trabajas en tecnología, la gente asume que en casa tienes los últimos dispositivos y tecnología de punta. Pero siendo honesto, aunque en el trabajo estoy rodeado de sistemas avanzados,
Mis fines de semana los paso trasteando con consolas antiguas, tocadiscos y, sí, cintas VHS. Rebobinar una cinta tiene algo especial. Es uno de esos pequeños rituales reconfortantes. Escuchar ese suave zumbido y ver cómo gira la cinta te transporta. Es como revivir las películas tal y como lo hacía cuando era niño. Por eso, cuando encontré una venta de garaje con una caja llena de cintas por apenas $5, sentí que había encontrado un tesoro. La venta no tenía nada fuera de lo común. Era de una familia que vivía a unas pocas casas de la mía. Se estaban mudando y se deshacían de algunas cosas viejas. Tenían varias mesas con objetos variados y desordenados, y un hombre sentado en una silla de jardín tomando té helado. Ni siquiera estaba buscando algo en particular, pero la caja de cintas llamó mi atención. La mayoría eran clásicos: E.T., Los Goonies, Volver al Futuro, auténticas joyas de la nostalgia. Pero entre todas esas películas reconocibles, había una cinta negra sin etiquetas. El adhesivo donde había estado el nombre se había despegado, dejando apenas un rastro pegajoso. Destacaba entre las demás. No pude evitar tomarla. Eché toda la caja en el maletero, emocionado por el maratón de películas que me esperaba ese fin de semana. Esa noche, después de ordenar las cintas, decidí dejarla anónima para el final. Era como abrir una caja misteriosa. Podía ser cualquier cosa, desde un concierto grabado clandestinamente hasta un video casero olvidado, incluso algo extraño o cómico. Las posibilidades eran infinitas. Puse la cinta en mi viejo reproductor VHS, agarré una cerveza y me acomodé en el sofá. El típico ruido estático llenó la pantalla hasta que el video comenzó. La imagen era granulada, como esas grabaciones caseras hechas con las enormes videocámaras de los años 80 o 90. Después de estabilizarse, el video mostraba a una familia: un hombre, una mujer y 2 niños sentados en una sala acogedora. Reían, conversaban y compartían un tazón de palomitas. El sonido era algo apagado, pero parecía un momento familiar, común, inofensivo. Al principio no le di mayor importancia, un simple video casero, pero cuanto más observaba, algo comenzó a incomodarme. La disposición de los muebles, el papel tapiz, todo me resultaba extrañamente conocido. Entrecerré los ojos intentando reconocer el lugar y de pronto me golpeó la realidad. Esa sala no solo era familiar, era la mía, mi casa, mi sala de estar. Me acerqué más a la pantalla y sí, coincidía todo. El sofá apoyado contra la pared del fondo, la chimenea antigua con una pequeña muesca en la repisa, el rincón donde tenía mi estantería. Incluso el papel floral, ligeramente descolorido, era idéntico. Pero la grabación parecía de hace décadas, mucho antes de que yo viviera allí. Pausé el video boquiabierto, tratando de entenderlo. Sabía que la casa se había construido a finales de los 80 y yo la había comprado hace 5 años a una pareja mayor que la había tenido por mucho tiempo. Tal vez eran ellos, pensé. Pero no, las personas del video eran más jóvenes, de unos 30 años, y los niños tendrían unos 8 o 9. Durante la visita inicial a la casa no recuerdo haber visto fotos de niños por ningún lado. Intenté convencerme de que tal vez era una coincidencia, que quizá esa familia vivió allí antes que la pareja mayor. Le di al play de nuevo, decidido a ver cómo terminaba. A medida que el video seguía, el ambiente empezó a cambiar. Las risas se apagaron poco a poco. Los niños comenzaron a mirar con inquietud hacia un punto fuera del encuadre, y los padres intercambiaban miradas cargadas de tensión. Era algo sutil al principio, pequeños cambios en sus gestos, en la manera en que se sentaban, en cómo se tocaban el rostro o apretaban los labios. Pero pronto se volvió evidente que algo no estaba bien. El hombre susurró algo al oído de la mujer, y ella asintió, acercando a los niños hacia su lado con un brazo protector. Sentí un nudo en el estómago mientras veía, hipnotizado, lo que ocurría en la pantalla. La cámara se movió ligeramente, revelando una mayor parte de la sala. Las sombras que aparecían contra la pared del fondo se agitaban de forma extraña, como si no correspondieran a las personas presentes.
Eran movimientos erráticos, sin lógica. Uno de los niños señaló hacia el pasillo lateral. La mujer sacudió la cabeza con firmeza y lo abrazó con más fuerza. El video empezó a distorsionarse. La imagen se llenó de estática intermitente, pero aún se alcanzaban a oír susurros apagados en el fondo. La familia estaba claramente aterrada. Sus ojos iban y venían, clavados en la oscuridad del pasillo, como si esperaran que algo apareciera en cualquier momento. De repente la cámara se sacudió violentamente, como si quien la sostenía la hubiera dejado caer. La pantalla quedó en blanco por unos segundos y cuando volvió, mostraba el suelo. Solo se veían los pies de la familia, sin más contexto. Los susurros se intensificaron. Se escuchaban sollozos apagados. Los niños lloraban. Luego se oyó un ruido seco, profundo, como el eco de unos pasos pesados. Pero la fuente de ese sonido no aparecía en la imagen. Y entonces la cinta se cortó. La pantalla quedó completamente negra. Me quedé allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Mi mente lógica intentaba convencerme de que solo era una vieja grabación casera, quizá una broma pesada o algún tipo de montaje escenificado. Pero había algo que no encajaba. Todo se sentía demasiado real para ser falso. Expulsé el casete del reproductor y lo dejé a un lado, diciéndome a mí mismo que lo volvería a revisar más tarde, con más atención. Tal vez había pasado por alto algún detalle que lo explicara todo. Pero esa noche no pude sacarme de la cabeza las caras de aquella familia, el terror en sus ojos, esa forma en que miraban hacia el pasillo, como si algo invisible y oscuro, estuviera a punto de salir de ahí para llevárselos. A la mañana siguiente decidí volver a ver la cinta, esta vez a plena luz del día. Pensé que tal vez, con el sol brillando por la ventana, la sensación de inquietud sería menor. Me senté frente al televisor, preparado para analizar con más atención cada detalle. Los movimientos, las expresiones, cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Y entonces noté algo que la noche anterior se me había escapado. En la pared, detrás del sofá, colgaba un pequeño calendario. Me acerqué más a la pantalla. La imagen era borrosa, pero el año era legible. Estaba fechado casi 30 años atrás, 3 décadas antes de que yo siquiera pensara en comprar esta casa. La cinta continuaba. La familia seguía mirando hacia el mismo punto fuera de cámara. Sus rostros estaban cada vez más desencajados, sus cuerpos más tensos. La angustia en la sala era palpable. Y justo antes de que el video se cortara lo vi. Una sombra, alta, angulosa, brevemente se cruzó por el borde del encuadre. No era una sombra común. No parecía proyectada por ninguno de los que estaban en la habitación. No parecía siquiera algo natural. Era como si la luz hubiera sido absorbida por completo en esa figura. Una silueta negra, sin forma definida, pero claramente presente. La familia se abrazó. Sus bocas se movían como si gritaran, pero no se oía nada. El silencio era absoluto. Y después, la pantalla volvió a quedar negra. Retrocedí la cinta varias veces buscando otra explicación. Podía ser un efecto visual, un error en la grabación, un juego de luces. Pero no. Entre más la veía, más me convencía de que no era un truco. Algo real se había capturado en esa cinta. No podía quedarme con la duda. Así que decidí hablar con un vecino, alguien que había vivido en la calle desde hacía décadas. Pensé que tal vez él sabría algo sobre la familia que vivió allí antes de los anteriores dueños. Cuando le pregunté, su rostro cambió al instante. Se tensó, incómodo. Dudó en responder. No me gusta hablar de eso, dijo finalmente. Insistí un poco más y entonces, con voz baja, agregó. Ellos se fueron de repente. Algo con la casa no les parecía bien. Le pedí que me explicara, pero simplemente negó con la cabeza. Lo único que sé es que dejaron casi todas sus cosas, como si hubieran salido con prisa, y la casa quedó cerrada como 3 años hasta que la compraron los últimos dueños.
Después de eso, dejé de hacer preguntas. Volví a meter la cinta en la caja y la caja al ático. No la he tocado desde entonces. Desde entonces no he vuelto a revisar la cinta, pero de vez en cuando me descubro pensando en lo que realmente ocurrió con esa familia, en lo que vivieron antes de que yo siquiera supiera que esta casa existía. Solo espero que sea lo que sea haya quedado en el pasado. Aunque a veces, cuando todo está en silencio, cuando la casa entera está en calma total, juro que escucho algo. Susurros, muy débiles, casi imperceptibles, exactamente como los que se oían en la cinta. Historia 3. Las ventas de garaje siempre han sido una especie de terapia para mí. Hay algo extrañamente reconfortante en hurgar entre objetos antiguos, encontrar esa joya oculta y dejar volar la imaginación sobre la historia que podría haber detrás de cada cosa. Esperaba con ansias esos fines de semana. Me daban un respiro del ritmo agitado de mi trabajo, una oportunidad para relajarme y, con suerte, descubrir algún tesoro para decorar mi casa. Una mañana de sábado, con café en mano, subí a mi auto y manejé hacia un vecindario cercano donde se realizaba una venta comunitaria. Las calles estaban llenas de gente, con mesas plegables rebosantes de todo. Libros empolvados, adornos antiguos, artículos de segunda mano. Aparqué cerca de una calle sin salida donde una venta solitaria estaba instalada bajo un enorme roble. Un cartel llamó mi atención. Antigüedades y piezas vintage. Me acerqué tranquilamente, tomándome mi tiempo para revisar lo que ofrecían. Había cámaras antiguas, juegos de cubiertos ornamentados e incluso una vieja máquina de escribir. Pero lo que realmente capturó mi atención fue un espejo alto, apoyado contra la pared de la casa. Su marco dorado, adornado con tallas de enredaderas y flores, estaba gastado por el tiempo, y el cristal mostraba una leve ondulación que le daba ese encanto retro imposible de ignorar. Pude imaginarlo colgado en mi sala, reflejando la luz de la tarde. Mientras lo observaba, el vendedor, un hombre de unos 50 y tantos años, delgado, con cabello entrecano y unos ojos azules intensos, se me acercó. ¿Te gusta el espejo?, preguntó con una voz tranquila, aunque había un matiz en su tono que no logré identificar del todo. Es precioso, respondí pasando los dedos por el marco tallado. ¿Cuánto cuesta? Vaciló por un instante, apoyando su mano en el borde del espejo, casi como si lo protegiera. Es especial. Ha estado en mi familia durante generaciones. ¿Estás seguro de que es lo que buscas? Su actitud me descolocó. La mayoría de los vendedores que había conocido estaban ansiosos por deshacerse de sus cosas, pero él parecía aferrado a este objeto. Sí, estoy seguro, le dije con una sonrisa. Se vería perfecto en mi sala. Me miró en silencio por unos segundos. Luego suspiró. Está bien, pero es pesado. Déjame llevarlo a tu casa. No será molestia. Su insistencia me hizo sentir incómodo. Podía haberlo acomodado sin problema en mi auto, pero no quise parecer grosero. Sabía que debía negarme, pero acepté igual. Le di mi dirección. Unas horas más tarde, su vieja camioneta apareció en mi entrada. Salí a recibirlo, con la intención de ayudar a cargar el espejo, pero me hizo un gesto con la mano. Déjalo, yo me encargo, dijo descargándolo con cuidado y llevándolo adentro. Lo colocó en una de las paredes de mi sala y se quedó un momento contemplándolo, como si admirara su obra. Luce bien aquí, dijo con un tono casi reverente. Cuídalo. Gracias, respondí, pero no se fue enseguida. Permaneció allí, escaneando cada rincón de la habitación con la mirada. Me sentí invadido, como si estuviera memorizando cada detalle de mi hogar. Finalmente se marchó. Cerré la puerta con llave tras él y experimenté un inesperado alivio. Esa noche me senté en el sofá y contemplé el espejo en su nueva ubicación. Era tan impresionante como lo había imaginado. El marco dorado capturaba el resplandor cálido de la lámpara, dándole un aire majestuoso. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas,
Una ligera incomodidad comenzó a instalarse dentro de mí. Me dije que era solo mi imaginación exagerando, nada más que el efecto de una mente cansada. Así que apagué las luces y me fui a dormir. A la mañana siguiente, al salir a buscar el correo, noté un coche estacionado al otro lado de la calle. Era un sedán azul, viejo, con las ventanas polarizadas. No le di mayor importancia en ese momento. Pensé que podía ser un visitante, alguien más de la zona. Pero más tarde, ya por la tarde, el auto seguía allí. Miré hacia su interior, intentando ver quién estaba dentro, pero no logré distinguir nada. Encogí los hombros y entré nuevamente. Esa misma noche, mientras cerraba las cortinas, volví a mirar por curiosidad. El coche aún estaba allí. Esta vez pude ver claramente la silueta de un hombre sentado tras el volante. El corazón se me aceleró al reconocerlo. Era el mismo hombre de la venta de garaje. Me esforcé por encontrar una explicación racional. Quizás vivía cerca. Quizás estaba visitando a alguien. Pero los días pasaban y el coche seguía ahí, estacionado en el mismo lugar, durante horas, sin moverse. Al cuarto día ya no podía ignorarlo. Esa tarde, mientras preparaba la cena, miré por la ventana y vi el sedán estacionado aún más cerca, justo frente a mi casa, en la acera. El pecho se me oprimió al ver al hombre sentado al volante, mirando directamente hacia mi casa. Decidí enfrentar la situación. Salí al porche con el corazón latiendo con fuerza. Crucé el jardín sintiendo que cada paso pesaba una tonelada. Pero en cuanto llegué a la acera, el motor del coche rugió. El hombre encendió el vehículo y se alejó rápidamente. Me quedé de pie unos segundos, inmóvil, con las manos temblando. ¿Estaba exagerando? ¿O realmente había algo más siniestro en todo esto? Esa noche no pude dormir. Cualquier ruido, por más pequeño que fuera, me hacía sobresaltarme. El espejo, que al principio había sido una hermosa adición a mi casa, ahora me inquietaba profundamente. No pude soportarlo más. Lo llevé al garaje y lo cubrí con una vieja sábana, como si eso pudiera contener la extraña sensación que emanaba de él. A la noche siguiente estaba sentado en la sala cuando unos faros iluminaron el jardín delantero. Me acerqué sigilosamente a la cortina y miré hacia afuera. El sedán azul estaba ahora en mi entrada, no en la calle, no al frente, en mi propiedad. Mi respiración se cortó cuando vi al hombre bajar del coche. Comenzó a caminar lentamente hacia la casa. Entré en pánico. Agarré el teléfono con manos temblorosas y marqué al 911. Hablé en voz baja con la operadora, explicándole lo que estaba ocurriendo mientras corría por la casa asegurando puertas y ventanas. El hombre caminaba de un lado a otro por la acera frente a mi casa, levantando la mirada hacia las ventanas de tanto en tanto. No intentó entrar, pero su sola presencia bastaba para helarme la sangre. Los minutos se hicieron eternos, pero pronto el sonido de las sirenas rompió el silencio de la noche. Al oírlas, el hombre corrió de vuelta a su coche, subió rápidamente y desapareció a toda velocidad. Cuando los agentes llegaron, les di todos los detalles, la descripción del sujeto, la matrícula del vehículo, todo lo que había pasado desde el primer día. Me aseguraron que harían patrullajes frecuentes por la zona y que intentarían localizar al individuo. Nunca volvió, pero jamás logré sacudirme la sensación de estar siendo observada. La paranoia se convirtió en rutina. Revisar cada cerradura 2 veces, mirar por encima del hombro antes de entrar o salir, asegurarme de que no hubiera ningún auto estacionado demasiado tiempo cerca de la casa. Pasaron los días y finalmente decidí regresar el espejo a la sala. Pensé que, tal vez, verlo bajo la luz del día me ayudaría a recuperar cierta sensación de normalidad. Pero no fue así. Aunque estaba de vuelta en su sitio, nunca volvió a sentirse mío. Había algo en él, un peso invisible, como si aún le perteneciera a él de algún modo. No he decidido si lo venderé o me desharé de él. Por ahora permanece allí, en silencio, como un recordatorio constante de lo fácil que es dejar entrar algo en tu vida sin saber qué traerá consigo. Historia 4.
Siempre me ha encantado el mobiliario antiguo, las marcas del tiempo, las imperfecciones, esos pequeños detalles que le otorgan una historia única a cada pieza. En cuanto vi aquella mecedora en una venta de garaje, supe que no podía dejarla pasar. Tenía ese encanto que solo los muebles viejos poseen. La madera oscura estaba tallada con delicados grabados de enredaderas y hojas. Aunque el asiento presentaba algunos arañazos, la estructura se veía firme. Ya me la imaginaba colocada en la esquina de mi sala, junto a la ventana. ¿Cuánto por la silla?, pregunté pasando mi mano por el reposabrazos. La mujer que organizaba la venta apenas me miró mientras murmuraba: $20. Era una ganga, pero el tono con el que lo dijo me hizo dudar. Parecía ansiosa por deshacerse de ella. Es una antigüedad, ¿verdad?, insistí tratando de conocer su historia. Es vieja, respondió encogiéndose de hombros. ¿La quieres o no? Su actitud evasiva debería haberme hecho sospechar, pero lo atribuí a que solo quería vaciar su casa lo más rápido posible. Le entregué el billete de 20, cargué la mecedora en mi coche y volví a casa emocionada por encontrarle el lugar perfecto. La silla encajó a la perfección junto a la ventana del ventanal. Pasé el resto de la tarde reorganizando la sala a su alrededor. Le coloqué una manta suave sobre el respaldo y un pequeño tapete debajo. Cuando terminé parecía como si siempre hubiera estado allí. Esa noche me senté en la mecedora por primera vez, con una taza de té y un libro. La madera crujía suavemente bajo mi peso, y el vaivén resultaba curiosamente relajante. Alrededor de las 11 apagué las luces y me fui a la cama. Pero mientras yacía en la oscuridad, lo escuché. Un crujido leve proveniente del salón. Era rítmico, como si alguien estuviera meciéndose con suavidad en la silla. Me incorporé en la cama, agudizando el oído. El sonido persistió unos segundos más y luego cesó. Es solo la madera acomodándose, me dije, aunque el corazón me latía con fuerza. Me di la vuelta y traté de dormir, pero ese crujido no se me fue de la cabeza. Y no fue un evento aislado. A partir de entonces se convirtió en algo nocturno. Algunas noches era un sonido tenue, otras más fuerte, como si alguien estuviera empujando la silla con más intensidad. Empecé a evitar el salón por las noches, prefiriendo quedarme en mi habitación con la puerta cerrada. Una mañana entré al salón y me quedé paralizada. La mecedora estaba fuera de lugar, ligeramente girada hacia la ventana. Tal vez la moví sin querer, pensé, aunque en el fondo sabía que no era cierto. El día anterior había pasado la aspiradora con cuidado y vivo sola. Nadie más pudo haberla tocado. Volví a colocarla en su lugar y seguí con mi día, intentando convencerme de que era una tontería, pero la incomodidad seguía creciendo dentro de mí. Esa noche decidí poner a prueba la mecedora. Después de cenar me senté en ella por un rato, meciéndome suavemente, tratando de descubrir si había algo inusual en su movimiento o en los sonidos que emitía. Pero no noté nada extraño. Todo parecía normal. Antes de irme a dormir, tomé un pequeño trozo de cinta adhesiva y lo coloqué justo debajo de una de las patas, marcando su posición exacta. Si volvía a moverse, esta vez lo sabría con certeza. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada, sobresaltada por un crujido intensísimo, el más fuerte hasta el momento. Sonaba como si la madera se retorciera, como si la silla se meciera con violencia. Me puse la bata apresuradamente y corrí al salón. La mecedora se movía frenéticamente, con tanta fuerza que la manta que le había colocado había caído al suelo. «Detente», grité aunque no sabía bien a quién o a qué me dirigía. La mecedora se detuvo de golpe. Un silencio inquietante llenó la habitación. Miré rápidamente la marca de cinta en el suelo. La silla se había desplazado varios centímetros de su lugar original. Fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Esa noche dejé las luces encendidas y me quedé en el sofá, observando la silla hasta que amaneció. La noche siguiente, mientras cerraba puertas y ventanas antes de acostarme, escuché algo nuevo. Un susurro, muy leve, casi inaudible, proveniente del salón.
Me acerqué lentamente a la entrada de la sala, con el corazón latiendo desbocado. El murmullo se hacía más fuerte, aunque seguía siendo ininteligible. Parecía provenir de la mecedora. ¿Quién está ahí?, pregunté. El susurro cesó al instante. Retrocedí con rapidez, tomé el teléfono y llamé a mi amiga Ana. Necesito que vengas, le dije tratando de sonar tranquila. Ana llegó 20 minutos después. Al contarle lo que pasaba, soltó una risa escéptica mientras se dejaba caer en el sofá. Estás sugestionada, dijo. Seguramente estás escuchando cosas. Pero entonces el crujido regresó, ese sonido inconfundible de la madera al mecerse. Ana se quedó petrificada. Sus ojos se abrieron como platos mientras clavaba la mirada en la mecedora. Ok, susurró. Eso no es normal. La gota que colmó el vaso llegó 2 noches después. Decidí dormir en la sala, pensando que tal vez mi presencia evitaría que la mecedora se moviera. Me acomodé en el sofá con una manta y la luz tenue de la lámpara encendida. A eso de las 3 de la madrugada me despertó un fuerte golpe. La mecedora se movía de forma violenta, golpeando la pared con cada vaivén. El sonido era seco, rítmico, como si alguien la empujara con furia desde el vacío. La manta que cubría el respaldo estaba ahora tirada en el suelo. Me levanté de un salto, retrocediendo con el corazón en la garganta, observando cómo la silla continuaba su movimiento frenético. No lo pensé 2 veces. Agarré mis llaves y salí corriendo de la casa, sin detenerme hasta estar a salvo dentro del coche. A la mañana siguiente, sin dudarlo, arrastré la mecedora hasta la acera del frente. Le colgué un cartel que decía simplemente, gratis. No me importaba quién se la llevara, solo quería que desapareciera de mi vida. Más tarde, cuando volví a mirar, la silla ya no estaba, pero no sentí alivio. El salón se veía vacío, sí, pero no en el buen sentido. Se sentía extraño, como si algo invisible aún estuviera allí. Durante semanas no pude sacudirme la sensación de que había traído algo conmigo al meter esa mecedora en mi casa. Una presencia, una energía que no podía ver, pero sí percibir. Ahora cada vez que veo un mueble antiguo dudo, porque uno nunca sabe qué historia arrastra consigo, ni qué podría venir adherido a él. Y por mucho que me siga atrayendo el encanto de lo vintage, aprendí una lección importante. Algunos tesoros simplemente no valen el precio que uno paga por ellos.